Yuri Bezmenov, Subversión ideológica, parte 4, conclusión, servicio, traición y eliminación. Esta presentación está basada en la entrevista de 1984 a Yuri Bezmenov, ex agente de la KGB, por George Griffin. Según Yuri Bezmenov, subversión ideológica es el proceso que utilizaba la KGB en tiempos de la Unión Soviética para el lavado de cerebro de las personas y así lograr en ellas un cambio de percepción de la realidad. Bezmenov sugiere que hay una gran posibilidad que el sistema de ese entonces de la Unión Soviética, más tarde o más temprano, sea destruido desde dentro. Hay un mecanismo de autodestrucción inserto en cualquier sistema socialista, comunista o fascista, porque carece de retroalimentación y el sistema no se basa en la lealtad de la población. Pero el sistema no colapsará por sí solo. La unidad soviética se mantendrá mientras sea sostenida por el Occidente por medio de compañías multinacionales, organizaciones, gobiernos, intelectuales de la Academia de Estados Unidos, créditos monetarios, tratos para tecnología, granos y otros rubros. La mayor paradoja en la historia de la humanidad que señala Bezmenov es, cito, cuando el mundo capitalista sostiene y activa su propia destrucción y a su propio destructor. Termina cita. La traición se da cuando el imperialismo de Occidente apoya el sistema de la Unión Soviética en detrimento de su propia libertad. Descripción de Yuri Bezmenov sobre la actividad en el Departamento Secreto de Investigación y Contrapropaganda para la URSS. Reunir información sobre individuos quienes serían útiles para crear una opinión pública. Entre esos individuos estarían editores, periodistas, actores, educadores, profesores de ciencias políticas, representantes de círculos de comercio. Aquellos que apoyaran la política soviética internacional serían ascendidos a posiciones de poder en los medios y la manipulación de la opinión pública. Aquellos que se rehusaran a la influencia soviética en su propio país serían asesinados o ejecutados físicamente en pos de la revolución. Para sorpresa y horror de Yuri Bezmenov, vio que en la lista de gente condenada a ser ejecutada estaban los nombres de periodistas prosoviéticos y otras personalidades que habían visitado la URSS. ¿Por qué asesinarlos si sirvieron a un propósito e hicieron un buen trabajo? Yuri respondió, porque sabían mucho. Según la KGB, si los izquierdistas son idealistas que creen que el socialismo soviético o cualquier sistema comunista es bello, cuando se desilusionan, se convierten en los peores enemigos. Por eso, las instrucciones que recibía Yuri era el llegar a tener acceso a ricos cineastas, intelectuales académicos, gente egocéntrica, que puede llegar a mentir, que carece de principios morales, que son narcisistas. Esa era la gente que quería reclutar la KGB. Yuri continúa explicando que, cito, todos esos profesores y defensores de los bellos derechos civiles son útiles en el proceso de la subversión, solo para desestabilizar la nación. Cuando su trabajo fue completado, ya no son más necesarios.
saben mucho, por eso los ejecutan. Creen que van a subir al poder, pero eso nunca sucederá. Ellos serán alineados frente a un muro y fusilados. Termina cita. Jury da ejemplos. Cuando Maurice Bishop llegó a ser primer ministro del país Granada en el Mar Caribe, ya era marxista, pero fue ejecutado por un nuevo marxista, quien era más marxista que Maurice Bishop. Otro ejemplo, Sheikh Mujibur Rahman, primer presidente de Bangladesh, defensor del socialismo, izquierdista muy prosoviético, fue asesinado por sus propios camaradas marxistas-leninistas. Jury agrega, cito, «Es el mismo patrón por todos lados. Al momento que ya han servido a su propósito, todos los idiotas útiles van a ser ejecutados por completo, o todos los idealistas de mente marxista, o eran exiliados o puestos en prisión». Termina cita. Jury concluye, cito, «Subversión ideológica es el proceso legítimo, abierto y descubierto que se puede ver con los propios ojos. No hay misterio allí. No tiene nada que ver con espionaje. La KGB no está en el área de inteligencia. Solo alrededor del 15% del tiempo, dinero y mano de obra humana es utilizado para el espionaje. El otro 85% es utilizado para un lento proceso de medidas activas que es cambiar la percepción de la realidad. La gente que ha sido programada para una apertura favorable al concepto soviético está marcada para el exterminio, porque si ven el futuro de esa sociedad de igualdad y justicia social que imaginan y lo que realmente significa en la práctica, serían infelices, estarían frustradas y harían una revolución. Y el régimen marxista-leninista no tolera esa gente. Los catalogarían a nivel de disidentes. Termina cita. Finalmente, Jury explica cómo los empleados de las embajadas americanas son conocidos por traicionar a soviéticos intentando desertar, cómo es que existe un triángulo de odio dentro del gobierno soviético, porque él se dio cuenta que el marxismo-leninismo es una doctrina de asesinato, y cómo la CIA ignoró o no le dio importancia a la subversión comunista. Dijo Jury, cito, «Las revoluciones a lo largo de la historia nunca han sido el resultado de un movimiento de la mayoría, sino de un pequeño grupo altamente organizado que toma el poder, ya sea para bien o para mal». Termina cita. En conclusión, ¿por qué eliminan a la gente que ha hecho un excelente trabajo? Porque saben mucho.